Hay un verso en el Cantar de los Cantares, uno de los libros más poéticos y más enigmáticos de la Biblia, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para eruditos durante siglos. Es una sola frase, dicha por su protagonista, la Sulamita, que abre todo un universo de preguntas sobre la belleza, la clase social y la diferencia. Así que vamos a meternos de lleno en este misterio para ver qué encontramos. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿Cómo se presenta esta mujer? Dice que es morena y hermosa como si una cosa fuera parte de la otra, una declaración de orgullo. O más bien dice que es morena, pero hermosa, como si su belleza existiera a pesar de su color de piel. Una sola palabra, una conjunción, cambia absolutamente todo el significado y nos deja con el gran enigma que vamos a analizar. Y para que vean que esto no es solo una pregunta teórica, miren el conflicto en acción. La nueva versión internacional traduce la palabra hebrea ve como i. El resultado, soy morena y hermosa. Simple directo. Pero la Reina Valera de 1960, que es una de las versiones más conocidas, la traduce como pero. Morena soy, pero codiciable. Y claro, estas dos traducciones nos ponen en dos caminos de interpretación completamente diferentes. Muy bien, empecemos con la primera gran interpretación. Esta es, digamos, la explicación más directa, la que se basa en la historia y el contexto. Esta teoría nos dice que la clave de todo esto no tiene que ver con la raza, sino con algo muy diferente, la clase social. Para que esto tenga sentido, tenemos que viajar en el tiempo. Como bien señala la fuente godquestions.org, en el mundo antiguo, la piel clara en una mujer era un símbolo de estatus. ¿Por qué? Porque significaba que no tenías que trabajar afuera bajo el sol. En cambio, una piel bronceada se asociaba directamente con el trabajo manual, con pertenecer a una clase social más baja. Y lo más interesante es que la propia Sulamita parece darnos la respuesta en el siguiente verso. Ella dice literalmente, el sol me ha quemado. ¿La razón? Que sus hermanos se enojaron y la obligaron a trabajar en los viñedos. Según esta lectura, su color de piel no es algo con lo que nació, sino el resultado directo de un trabajo forzado. Entonces, si seguimos esta línea, todo el asunto se reduce a una cuestión de clase. Su oscuridad es simplemente un bronceado, no una característica permanente. Ella se estaría defendiendo de las hijas de Jerusalén, que probablemente tenían la piel más clara por su estatus. Es como si dijera, oigan, no me juzguen por esta apariencia de trabajadora, mi belleza va más allá de eso. La verdad es que esta explicación es bastante lógica, ¿no? Tiene un buen fundamento histórico, pero ¿será la única explicación? ¿Es posible que reducirlo todo a un simple bronceado sea simplificar demasiado un poema tan increíblemente complejo? Y esta pregunta nos abre la puerta a otra lectura, una que sugiere que aquí hay algo mucho más profundo. Ahora vamos a explorar una segunda interpretación, una que es bastante más compleja y que viene de análisis críticos como el de la disertación de Elizabeth Siegelman. Esta visión nos dice que la oscuridad de la Sulamita no es un detalle secundario, sino que es central para entender quién es ella y cómo funciona el poder en todo el poema. Un momento. Antes de seguir, hay que aclarar algo súper importante. Cuando hablamos de raza en el mundo antiguo, no es el mismo concepto biológico que usamos hoy. Como explica Siegelman, en esa época la diferencia entre personas se basaba más en su cultura, su idioma o su lugar de origen. No había un racismo como lo conocemos, pero la idea de otredad, de ser diferente, sí que era una fuerza social muy, muy poderosa. Bueno, según Siegelman, el color de piel de esta mujer, sin importar si era de nacimiento o por el sol, la distingue, la separa, la posiciona como una otra transgresora. O sea, una figura que no encaja del todo, que rompe un poco las reglas, una extraña dentro del mundo que nos pinta el poema. No es solo una trabajadora, es una outsider. Esta cita de Paul C. Taylor que usa Siegelman es fundamental para entender esto. Describe un concepto llamado atracción ambivalente. Piénsenlo, es una mezcla súper extraña. Por un lado, un prejuicio que asocia lo oscuro con lo feo, pero, por otro lado, una fascinación y un deseo innegables hacia ese mismo cuerpo. Es una tensión constante entre el rechazo y la atracción. Y ojo, que esta idea de la atracción ambivalente no se quede en el aire, no es solo un concepto abstracto. Según este análisis, tiene consecuencias muy, pero muy reales y de hecho violentas dentro de la historia del poema.
A ver, vamos a desglosarlo para que quede súper claro. Es como una cadena de 3 pasos. Primero, la mujer es vista como otra, como diferente, por su color y por su forma de ser tan libre. Segundo, esto provoca en los demás esa mezcla tóxica de deseo y rechazo. Y tercero, y esto es lo más fuerte, esa tensión lleva una necesidad de controlarla, y ese control se ve tanto en la censura de sus hermanos como en la violencia física que sufre después por parte de los guardias. Ok, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos dos teorías muy diferentes. Una habla de clase social, la otra de diferencia, deseo y control. ¿Por qué debería importarnos hoy un debate sobre un texto que tiene miles de años? Pues porque la forma en que lo leemos dice muchísimo más sobre nosotros de lo que pensamos. Miremos las dos teorías frente a frente. Por un lado, la visión de la clase social nos deja un mensaje optimista. El amor puede superar las barreras sociales. Pero por el otro, la lectura de la otra transgresora nos da una advertencia mucho más sombría. Nos dice que el cuerpo femenino, cuando se le percibe como diferente, es vulnerable a la violencia y al control. Al final, quizás el verdadero poder de este verso no está en encontrar una única respuesta correcta, sino precisamente en su ambigüedad. Funciona como un espejo. Cada cultura, cada generación que lo lee proyecta en él sus propias ansiedades, sus propios valores sobre qué es la belleza, qué significa ser diferente y cómo funcionan el poder y el deseo. Y eso nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si aceptamos que este texto antiguo es un espejo, tenemos que preguntarnos, cuando lo miramos hoy en nuestro mundo, con nuestras propias tensiones sobre la identidad y la diferencia, ¿qué reflejo nos devuelve? La forma en que elijamos leer morena y, o pero, hermosa, ¿qué dice realmente sobre nosotros?